Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una grabadora de voz en formato microcassette fabricada por Realistic, modelo correcto Micro 10. En la parte posterior trae un modelo oficial, un modelo numérico. Más adelante lo vamos a mencionar. Y pues bueno, si les interesa saber más qué onda con este equipo grabador de voz, quédense, suscríbanse al canal, compartan, apoyen con un like y desde luego bienvenidos los comentarios, ¿ok? Así es que vamos a continuar. Pues bueno, este dispositivo va a servir para grabar conversaciones, entrevistas, notas de voz, etcétera, registrándolos en lo que es microcassettes, ok. Estos son los microcassettes. La marca no importa, siempre y cuando sean micro van a ser compatibles con él, ok. ¿Dónde los podemos encontrar? En internet los pueden encontrar. Hay diversas marcas, ok, pero todos tienen que ser microcassette. Asimismo, existen microcassettes limpiadores para lo que son los cabezales. Este es uno de ellos, de la marca Panasonic, que te va a ser muy útil para estarle dando limpieza cada cierto tiempo, y de esa manera vas a conservar la calidad de audio en tu dispositivo, ok. Bueno, pues hablando un poquito de historia de este equipo, de acuerdo a la información por internet, no hay un año exacto en el cual no encontré realmente el año exacto de fabricación de este dispositivo. Sin embargo, lo poquito que encontré, todo indica que estos dispositivos grabadores de voz en microcassette fueron lanzados al mercado por allá en los años de 1988 a inicios de los 90, 92, 93 aproximadamente. ¿Ok? Y pues bueno, este es uno de ellos. La razón por la cual me di cuenta que sí es más antiguo que los grabadores de voz de mediados o finales de los noventas es, hay varias cuestiones. Realistic es una marca muy característica de los años 80 e inicios de los noventas. Esa es una pista. Este tipo de correa que es simulado como de piel, pero no es otra cosa más que vinil, ok, es material sintético, aunque se siente muy bien. Entonces este tipo de correas lo traían los dispositivos más viejos, como de los 80 precisamente, ok. Entonces este tipo de acabado también como rayitas también es muy característico de aquella época, ok. Entonces hay varios detalles que si te das cuenta que es como de esos años, ok. Una cuestión importante es de que esta grabadora de voz nunca ha sido reparada, se encuentra en su estado original, nunca ha sido reparada, solamente se le aplicó limpieza de forma externa y limpieza a lo que son los cabezales. En este caso vamos a mostrar, por ejemplo, el cabezal es esta pieza que va a estar aquí, ok. Esa pieza que se ve ahí es donde va a pasar la cinta. Tenemos el rodillo de goma, vamos a darle playback, ahí se asoma el cabezal y este es el rodillo de goma y el rodillo de metal, ok. La llantita esta se debe limpiar, y ese rodillo también. En este caso ya no hace falta porque ya fue sometido a limpieza, ok. Y el cassette que vieron ustedes, el cassette verde, este casetito verde head cleaner, lo que va a hacer esta cinta transparente va a pasar precisamente donde está la pieza de metal y va a estar como puliéndola, ok, la va a estar tallando hasta que se le remueva todas las impurezas, ok. Si en dado caso que no tengan un cassette o micro cassette limpiador, lo pueden hacer de forma manual utilizando cotonetes y alcohol, ok. Entonces limpian todas las piezas que les acabo de mencionar y su equipo va a estar funcionando, ofreciendo una excelente calidad de nuevo, ok. En este caso ese proceso ya fue aplicado, aunque a decir verdad este equipo realmente no la necesitaba, estaba muy bien, sigue estando muy bien.
pero lo hacemos de todas formas por si o si no, de todas formas le damos el servicio. ¿Ok? Hablando de lo físico y estético, está muy bien para sus años. La verdad sí se ve muy bien y se siente muy bien. El único detalle es que la tapita de las pilas no la trae. Ok, posiblemente como bueno, traen varios productos, de repente la gente es muy curiosa, le quita la tapa y la pierde, etcétera. Entonces pues así quedó. Ok, trae su listón original. Estamos utilizando un par de pilas AA, en este caso son recargables. Puedes utilizar alcalinas o también de litio. Ok, eh, entre las características que tiene este dispositivo, vamos a mencionar que tiene un contador de cinta a 3 dígitos. Lo vamos a resetear, lo vamos a poner en ceros, y en este caso ahí pueden ver que ya está en ceros. Ok, también cuenta con auto stop, es decir, cuando estás reproduciendo o grabando, se termina la cinta, se autodetiene. Estos botones se salen. Ok, no es de que se salgan así, ruedan por ahí, sino que se detiene. Ok, está reproduciendo y por sí solo hace esto, se autodetiene. Ok, eh, controles de reproducción que están funcionando muy bien. Y por ejemplo, durante la reproducción vamos a poder adelantar o regresar parte de la cinta sin tener que detener, adelantar, regresar, playback y otra vez detener y así. Ok, es como que un toque rápido, y con ese vas a poder avanzar o retroceder para buscar cierta parte del contenido de esa cinta. Ok, en la parte superior vamos a ver este micrófono incorporado. Es un micrófono por default, entonces al momento de entrevistar o hablar, querer grabar una conversación, siempre que el micrófono esté orientado donde está la fuente. Ok, entonces este es el micrófono integrado. Si quieres mejores resultados, puedes conectar un micrófono externo, ok, en este orificio que es la entrada del micrófono, 3.5 milímetros. Aquí también es salida de audífonos, 3.5 milímetros. Ok, por ejemplo, si quieres escuchar con mayor calidad, ya que la mayor parte de las veces el altavoz no es lo suficientemente fuerte o no tiene la mejor calidad, entonces si quieres tener mayor apreciación, lo que puedes hacer es conectar un cable auxiliar, lanzarlo a bocinas externas o amplificador, y con eso vas a poder tener mejor análisis, mejor escuchar mejor lo que grabaste. Okay. Este segundo orificio va a ser para lo que es alimentación por adaptador de corriente directa. Okay. En este caso, si no quieren utilizar pilas, lo que pueden hacer es comprar un adaptador de corriente directa universal, ajustarlo a 3 volts y la polaridad colocarla, aunque no nos dice aquí en qué polaridad debe tener, lo más seguro por el año del dispositivo es que va a ser masa positiva y centro negativo. Ok, hoy en la actualidad es diferente, es al revés, masa negativa y centro positivo, pero en aquel tiempo era masa positiva, centro positivo. Ok, entonces aquí abajo vamos a tener el selector de velocidades. Actualmente está en la 2.4, que es la normal. La velocidad 1.2 es una velocidad lenta. Ok, en este caso no tiene sensor de detección de voz, incluso no tiene pausa. Es una de las cosas que hace unos momentos me percaté, que no tiene botón de pausa, ni siquiera, o sea, botón así de mecánico o algún interruptor, no lo tiene. Por ninguna parte no tiene pausa. Ok, así es que es lo único que le falta a esto. Pero para el año que es, para su época, la verdad sí estaba ofreciendo características pues interesantes. Ok, y al interior pues ya vieron que tiene su plaquita muy limpia, todo muy bien. Obviamente no venía así, pero pues uno le da su lustre bien suave. Es parte del mantenimiento que se le da al equipo antes de enviarlo al cliente. Ok, entonces
Independientemente de ello, el equipo sí está muy bien, todo conservado el interior, solamente se le da un enaltecer más esa parte para que se vea bien, ok. Entonces ahí está, ok. La perilla de control de volumen, ahí lo vemos, ok, una perilla. ¿Qué más? Y aquí por un costado dice para qué es cada botón: grabación, reproducir, atrasar, adelantar, detener y a su vez expulsar bandeja. Ok. Ok, bueno, siendo eso, pues vamos a proceder a lo que son las grabaciones y reproducciones. Ok, lo vamos a tener aquí y va a ser una distancia aproximadamente de unos 45 centímetros más o menos. Ahorita vamos a modificar esa grabación. Obviamente si hablamos más cerca del micrófono, el resultado va a ser más claro. Ok, vamos a utilizar primero esta cinta que es de Sony, ok, microcassette Sony, ok. Vamos a colocarlo, ok, así. Y la cinta va, en este caso, el playback corre de izquierda a derecha, ok. Ahorita vamos a hacer la primera prueba de grabación, ok. Vamos a regresarlo, ahí está regresado, ok. Y vamos a darle rec. En estos dispositivos la grabación era un solo toque al rec. Anteriormente los aparatos más viejos se tenían que pulsar dos botones al mismo tiempo y eran botones que tenías que presionarlos muy fuerte porque si estaban duros. En este caso es un toque suave, ok. Y además las grabadoras de voz más viejas de cassette pues abarcaban prácticamente como que eran parte de esta superficie de madera. Después salieron los grabadores de voz que eran como un Walkman, un poquito más grandes que un Walkman también, ok, viene siendo como que el doble de tamaño que este, unas 2.5 veces más grandes que este. Y después pues ya salió este modelo, inclusive algunos un poquito más compactados con características interesantes, y de esa manera pues la electrónica se ha ido compactando cada vez más, ok. Entonces vamos a hacer la primera prueba de grabación, ok. Listos, vámonos. Ok, grabación de prueba 32321. Primera prueba de grabación es una distancia aproximadamente de 40-45 centímetros. Grabación de prueba 32321, equipo Realistic microcassette modelo micro 10. Finalizando ahora. Okay. Vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Grabación de prueba 32321, primera prueba de grabación, es una distancia aproximadamente de 40-45 centímetros. Grabación de prueba 32321, equipo Realistic microcassette modelo micro 10. Finalizando ahora. Okay. Aquí por ejemplo hice un rebobinado durante la reproducción para no tener que presionar stop y luego regresar y otra vez stop, ok. Entonces obviamente también si uno habla más fuerte pues el resultado va a ser mejor. Ahorita vamos a hacer una segunda prueba, pero la vamos a hacer a una distancia mucho más cerca, ok. Una distancia aproximada de unos 20-25 centímetros con respecto al micrófono. Vamos a grabar encima de lo que ya escucharon. Segunda prueba de grabación 32321, grabadora de voz Realistic Micro 10, formato microcassette. Segunda prueba de grabación utilizando cassette Sony, distancia aproximada 20-25 centímetros con respecto al micrófono. 32321, finalizando ahora. Okay. Vamos a escuchar. Ahora, playback. Segunda prueba de grabación
grabación, segunda prueba de grabación 32321, grabadora de voz Realistic Micro 10, formato microcassette, segunda prueba de grabación utilizando cassette Sony, distancia aproximada 20-25 centímetros con respecto al micrófono. 32321, finalizando ahora. Ok, vamos a sacar este cassette y ahora vamos a ir con el cassette Panasonic. Ok, este es Sony. Ok, y ahora vamos a ir con Panasonic. Ok, que bueno, es así, que realmente va en esta posición. Ok, ahí está realizado. Ok, esta grabadora de voz, como está en su condición original, nunca ha sido reparada. Al fondo, posiblemente ya lo percibieron, tiene un pequeño sonido así como si fuera estática, pero les digo, está en su condición original, nunca ha sido reparado. Okay, entonces, pues bueno, vamos a hacer la primera prueba en este cassette. Ok, vamos a hacer la primera prueba. Ok, está. Grabación de prueba 32321, grabación de prueba 32321, equipo Realistic. Estamos grabando en microcassette Panasonic. 32321, grabación de prueba, distancia aproximada 40-45 centímetros. 32321, finalizando ahora. Okay. Grabación de prueba 32321, grabación de prueba 32321, equipo Realistic. Estamos grabando en microcassette Panasonic. 32321, grabación de prueba, distancia aproximada 40-45 centímetros. 32321, finalizando ahora. De 25 centímetros. Ok, por ejemplo, este cassette Panasonic me parece que tiene mejor calidad de grabación que el Sony. Ok, por alguna razón, aunque son del mismo tipo de material, pero pues bueno, yo lo escuché que registró mejor aquí. Entonces, vamos a conectar un cable auxiliar. En este caso es el cable de 3.5 milímetros para escuchar ahora en el sistema de bocinas. Ahí está. Qué bonito entra este cable aquí, la verdad se siente bastante bien, ¿eh? Muy diferente incluso hasta los más nuevos. Perfecto. Ahí está, ya. Suavecito, se siente el metal perfecto como entra. Ok, vamos a bajarle el volumen y ahorita lo vamos a ir aumentando. Ok, ya está regresado. Vamos a darle playback. Ahí está, y le vamos a aumentar. Y finalizando ahora. Distancia aproximada 40-45 centímetros. Finalizamos ahora. No estaba regresado. Ahí está, ahora sí. Grabación de prueba 32321, grabación de prueba 32321, equipo Realistic. Estamos grabando en microcassette Panasonic. 32321, grabación de prueba, distancia aproximada 40-45 centímetros. 32321, finalizando ahora. De 25 centímetros, segunda prueba de grabación y finalizando ahora. Ok, entonces vamos a hacer una segunda prueba de grabación de la misma manera que la hicimos con el cassette Sony, más cerca, ok, unos 20-25 centímetros aproximadamente. Ok, volvemos a grabar encima de lo que ya habían escuchado, así es que vamos con la cuarta prueba en general, que es la segunda en este cassette. Entonces vamos a hacerlo. Ok, segunda prueba de grabación, equipo Realistic Micro 10. El cassette es Panasonic, es la segunda prueba, distancia aproximada 20-25 centímetros. Grabación de prueba 32321, finalizamos ahora. Ok, ahí está. Y vamos a escuchar a ver qué tal. Segunda
Prueba de grabación, segunda prueba de grabación, equipo Realistic Micro 10. El cassette es Panasonic, es la segunda prueba, distancia aproximada 20-25 centímetros. Grabación de prueba 3-2-3-2-1, finalizamos ahora. Ok, ahora vamos a escucharlo con las bocinas externas. Ok, vamos a ver qué tal. Bajamos un poquito acá y ahorita la vamos a subir. Segunda prueba de grabación, equipo Realistic Micro 10. El cassette es Panasonic, es la segunda prueba, distancia aproximada 20-25 centímetros. Grabación de prueba 3-2-3-2-1, finalizamos ahora. Okay. Segunda prueba de grabación, equipo Realistic Micro 10. El cassette es Panasonic, es la segunda prueba, distancia aproximada 20-25 centímetros. Grabación de prueba 3-2-3-2-1, finalizamos ahora. Ok, aquí pudimos apreciar perfectamente que sí se grabó con muy buena calidad, y como les había dicho, obviamente si hablas más cerca del micrófono va a ser mejor, o por ejemplo si tienes un micrófono de mejor calidad lo puedes conectar con su respectivo acople si es que le hace falta, y con ello pues también vas a tener mejores resultados. Ok, vamos a volver a escuchar aquí rapidito la grabación del Sony, por si acaso. A ver, es que creo que no la escuchamos con el sistema de bocinas. Ok, vamos a conectarlo. Ahí va. Segunda prueba de grabación, 3-2-3-2-1, grabadora de voz Realistic Micro 10, formato microcassette. Segunda prueba de grabación utilizando cassette Sony, distancia aproximada 20-25 centímetros con respecto al micrófono. 3-2-3-2-1, finalizando ahora. Ok, me parece que ya conectado al sistema de bocinas externas se escucha muy bien también el Sony, así es que creo que era solamente cuestión de perspectiva. Ok, en ambos casos sí está grabando bastante bien y se logra identificar bien lo que está uno hablando. Ok, vamos a hacer una última prueba, y en este caso va a ser con el cassette limpiador. Ok, vamos a poner nuestros casetitos por acá. En el caso del limpiador vamos a checar también la función del autostop. Entonces vamos a introducir el microcassette, cerramos. Siempre cerciórese que esté al ras, que no quede poquito levantado esto. A veces puede quedar un poquito levantado, si es así hay que girar por dentro de las aspas. Cierras otra vez y si queda al ras es que está bien. Ok, vamos a regresarlo. Ok, ya estaba regresado. Ok, entonces vamos a simular que vamos a hacer una grabación, un solo toque en rec. Mira. Y ahí está grabando, supuestamente está grabando, ok, pero en realidad lo que está haciendo está dando limpieza al cabezal. Entonces ya una vez que se termine la cinta, el equipo se va a autodetener, ok, solito se va a autodetener. Ahí está, sigue reproduciendo y ahorita se va a autodetener. Ok, queda pendiente. A ver, no lo hizo ahorita, tal vez por la caída que se dio. Ok, vamos a darle playback. Ok, sirve que se limpia mejor. Otra pasadita con el cassette limpiador no cae mal. Ok, estos cassettes limpiadores son muy recomendables. Son muy recomendables para mantener ese cabezal en buena condición, que no se oxiden, que no se llenen de mugre y que siempre estén limpios para que puedan
captar bien el sonido. Okay, entonces siempre es recomendable. Ahí está, ya se botó por sí solo, ahí lo vieron, ahí están los botones, mira, perfectamente ahí botados. Ok, vamos a regresar un poquito más, ahí está, un poquito, y ahora le vamos a dar rec. Ok, y vamos a ver si hace lo mismo. Ok, le vamos a dar más tramo. Ok, vamos a poner a prueba el autostop. Vamos a ver si el autostop se cumple para las dos condiciones, grabación o solamente reproducción. Ok, ya se acabó la cinta, pero no se autodetuvo. Entonces, por lo visto, es para pura reproducción. Aquí está en modo playback. Ajá, perfecto. Sí, el autostop se cumple, pero solamente cuando el equipo está reproduciendo. Cuando está grabando, no se cumple esa condición de autostop. Entonces tienes que hacerlo manualmente. Ok, aunque bueno, también en playback se agradece que se autodetenga en playback. Ok, ok, bueno, entonces vamos a expulsar nuestro microcassette. Ok, y pues la verdad este equipo, como lo pudieron apreciar, con ¿cuánto? A ver, 1988, supongamos que es de 1988, que es lo que más creo yo, más cercano. Está, ¿cuánto? Sí, como cerca de 40 años de antigüedad. Entonces, okay, 2028 ya va a cumplir 40 años exactamente de haber salido al mercado. Así es que este equipo todavía está funcionando, tiene muy buena calidad de rebobinado, de reproducción, de grabación. El altavoz, me atrevo a decir que es inclusive superior a otros altavoces de equipos mucho más modernos. Los que son más nuevos casi no se escuchan muy fuerte, algunos de ellos, uno que otro sí, pero la mayoría no se escuchan tan fuerte como este. Ok, entonces este todavía conserva muy buena nivel de potencia, como las grabadoras que fueron antecesoras de estos equipos, que eran grabadoras más grandes. Ok, entonces bueno, el modelo que les había mencionado, que es numérico, se encuentra aquí en la etiqueta y va a ser este. Ok, es micro modelo 14-1016 letra A, y nos indica también que funciona con 3 volts en directa o 2 pilas AA. Ok, en el caso de las pilas AA, pueden ser, en este caso estoy utilizando recargables, pueden ser alcalinas, de litio, lo que ustedes quieran ponerle está muy bien. Ok, y vean, el compartimento de pilas está excelente. Ahí vemos las terminales que están súper limpias, así venían, no hizo falta ni siquiera limpiarlas, están originalmente así, tal cual. Ok, el único detalle es que la tapita pues lamentablemente sí la traía, pero pues ya ven, de pronto la gente pierde las cosas. Ok, entonces de esta forma confirmamos que este grabador de voz está funcionando perfectamente. Al fondo se escucha un poquito la estática. Ok, hay otro reproductor de cassette, en este caso es un reproductor de música, que ese se escuchaba muy fuerte la estática al momento de reproducir, pero ya pues logré bajarle mucho de lo que se escuchaba antes. Okay, en este caso no le quise intentar hacer nada a este equipo, prefiero que se quede original así tal cual. Okay, aparte los grabadores de microcassette traen muchos cables muy delgados, que fácilmente los puedes trozar y tienes que soldar otra vez y es un relajo. Así es que mejor que se quede así original. Ok, bueno, pues hemos llegado al final de este video.
Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse. Si les interesa este producto u otros, con mucho gusto están disponibles para la venta al público en general, ¿ok? Lo pueden buscar con el mismo título del video en la plataforma, en este caso Mercado Libre. Ahí está la venta. Si no lo encuentran, pueden mandar un mensaje por Instagram y con mucho gusto les comparto el enlace directo, ¿ok? Está vigente hace poco la tienda en línea, ahí en la misma plataforma, pero ya lamentablemente quedó sin efecto la tienda, así es que pues bueno, estamos al pendientes por si a alguien le interesa que este equipo, pues adelante, ok. Así es que bueno, pues sin más que agregar, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima entrega. Que pasen un excelente día. Yo soy Gus Walker y nos veremos próximamente. Bye bye.